Mi corazón, oprimido, siente junto a la alborada el dolor de sus amores y el sueño de las distancias. La luz de la aurora lleva semilleros de nostalgias y la tristeza sin ojos de la médula del alma. La gran tumba de la noche su negro velo levanta para ocultar con el día la inmensa cumbre estrellada. ¿Qué haré yo sobre estos campos cogiendo nidos y ramas, rodeado de la aurora y llena de noche el alma? ¿Qué haré si tienes tus ojos muertos a las luces claras y no ha de sentir en mi carne el calor de tus miradas? ¿Por qué te perdí por siempre en aquella tarde clara? Hoy mi pecho está reseco, como una estrella apagada. Buenas tardes, amigos, compañeros de Literatura Visión. Un programa más, un día diferente, con nuevas cosas, nuevos programas, nuevas perspectivas, nuevos temas y nuevos seminarios. Un placer estar con ustedes y muchísimas gracias por la compañía que nos brindan en este día. Vamos a comenzar en este programa de Literatura Visión de hoy, 15 de abril, empezamos con un video de apertura, como siempre, en este caso el video con el poema Alba de Federico García Lorca, y ha sido recitado o declamado por Joan Mora. Espero que les haya gustado. Entonces vamos a dar comienzo enseguida a lo que es el seminario del día de hoy, siguiendo el ciclo de nuestra cultura, como comenzamos la cultura, las artes y demás. Siguiendo este ciclo, hoy traemos un programa muy variado y bastante interesante. Entonces vamos a hablar sobre el arte y cuál es el papel que desempeña dentro de la educación. Bien, el arte desempeña un papel fundamental en la educación, ya que permite a los estudiantes desarrollar las habilidades clave y promover su desarrollo integral a través de diversas formas de expresión artística. Los estudiantes tienen la oportunidad de explorar su creatividad, desarrollar habilidades emocionales y cognitivas y mejorar su desarrollo físico, además de promover su desarrollo social. Es una forma de expresión humana única y poderosa a través de diferentes formas artísticas como la pintura, la música, el teatro, la danza. Los estudiantes tienen la oportunidad de expresar esas emociones, esos pensamientos y experiencias de una manera muy creativa y muy personal. El arte fomenta la imaginación y la creatividad, permitiendo a los estudiantes explorar nuevas ideas y conceptos. A través de la creación artística, los estudiantes exploran sus sentimientos y pensamientos más profundos, lo que les ayuda a desarrollar un mayor conocimiento de sí mismos y a manejar el estrés y la ansiedad. También promueve el trabajo en equipo y la colaboración entre los estudiantes a través de actividades artísticas grupales como el teatro, la música. Los estudiantes aprenden a trabajar juntos y de esta manera se comunican eficazmente y también aprenden a respetar las opiniones y las contribuciones de los demás. Además, el arte
en sí fomenta la empatía y la tolerancia hacia los demás, puesto que los estudiantes tienen la oportunidad de ver diferentes perspectivas y experiencias a través de las obras de arte de otras personas. Pero bueno, el arte no surgió así como nada. ¿Cómo comienza esta visión de las artes? Tenemos que ir un poquito hacia atrás en el tiempo y vamos hacia los antiguos griegos. Ellos hicieron grandes esfuerzos por explicar el universo, las cosas buenas y malas que sucedían en sus vidas. Todo era una incógnita y en ese buscar y desarrollar y averiguar esas incógnitas, desentrañar todo lo que existía dentro de esos pensamientos y estas situaciones que ocurrían en sus vidas, abrieron las puertas a la imaginación, creando un sinfín de criaturas, desde los poderosos dioses del Olimpo hasta otras más extrañas como los cíclopes, los centauros o las arpías. Especial atención merecen en este sentido, y es de las que vamos a hablar en el día de hoy, de las musas de la mitología griega, que son las criaturas delicadas, fascinantes e inspiradoras. Para los griegos eran la fuente de inspiración, la motivación y todos los logros en las artes. Así, dividieron las artes entre 9 musas, dándole una identidad particular a cada una de ellas. Según los eruditos de aquel entonces, las musas griegas eran las inspiradoras más importantes de las artes y las ciencias en la antigüedad. Dentro de su mitología, las 9 musas eran las diosas que inspiraban la literatura, la ciencia y las artes, y eran la fuente del conocimiento plasmado en la poesía, los cantos y los mitos de su cultura, lo que convertía en piezas clave para estas cuestiones, sobre todo en los momentos de la historia en la que estos aspectos tenían tanto valor dentro de la sociedad de aquella época. La ortografía moderna data de la década de 1630. En la Grecia clásica, el término música se refiere a cualquier arte en el que las musas presidían, pero especialmente la música y la poesía lírica. También es interesante saber, por ejemplo, que la palabra música deriva del griego mousike, que significa arte de las musas. Así que fíjense cómo las cosas van variando, las hablamos, las conocemos, pero a veces no sabemos la procedencia de ellas. Pero veamos cómo se desarrolla en la época actual. En la época actual, el término arte se refiere a las disciplinas académicas, oficios o profesiones cultivadas por personas libres. Durante la Edad Media se dividían en 7 artes que se conocían en aquella época como artes liberales. Y es que se clasificaban en el trivium, que esto significa la gramática, la retórica y la lógica. Y también se dividían en el quadrivium, que comprendía la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. Estas artes eran consideradas de mayor importancia y se enseñaban en las escuelas seculares. Practicar las artes liberales implica descubrir los principios iniciales de cada arte que se extienden en líneas de razonamiento. Una vez estudiadas de forma individual, podemos conectarlas para un mayor entendimiento general de lo que nos rodea. Las 7 artes liberales se representan uno de los pilares fundamentales de la educación clásica, cuyo origen se remonta tanto a la antigua Grecia como a Roma. Como hemos comentado, este conjunto de disciplinas se dividía en 2 grupos principales, que ya hablamos sobre el trivium y el quadrivium.
El trivium abarcaba las artes del lenguaje, que incluía la gramática, la retórica y la dialéctica. El trivium más o menos es lo que significa los tres caminos o los tres grupos que se condensan en una palabra, trivium, y el quadrivium en 4 caminos. En esto es en lo que vamos a ahondar en este seminario. Como dije, el trivium abarcaba las artes del lenguaje, que incluían la gramática, la retórica y la dialéctica, mientras que el quadrivium se centraba en las ciencias, las matemáticas, abarcando la aritmética, la geometría, la música y la astronomía. El propósito de estas disciplinas era proporcionar una formación completa y equilibrada que fomentara el pensamiento crítico y la capacidad de argumentación, así como el entendimiento de los principios matemáticos y cosmológicos. En la antigüedad y la Edad Media, las 7 artes liberales eran consideradas esenciales para el desarrollo intelectual y moral del individuo. Estas disciplinas no solo constituían la base de la educación superior en las universidades medievales, sino que también eran fundamentales para la formación de los futuros líderes y pensadores de la sociedad. El trivium, al enfocarse en las artes del lenguaje, permitía a los estudiantes desarrollar habilidades en la comunicación efectiva y el análisis lógico. La gramática enseñaba las reglas del lenguaje, la retórica se ocupaba del arte de la persuasión y la dialéctica fomentaba la capacidad de debate y razonamiento lógico. Por otro lado, el quadrivium proporcionaba una comprensión profunda del mundo natural a través de las matemáticas y las ciencias. La aritmética y la geometría ofrecían conocimientos sobre los números y las formas. La música exploraba las proporciones y armonías, y la astronomía permitía el estudio de los cuerpos celestes. En eso se basaba toda la educación de aquella época. Para entender la relevancia de estos conceptos es crucial reconocer que el trivium y el quadrivium no eran solo materias escolares, sino los fundamentos del conocimiento en la antigüedad, configurando una educación integral que se enfocaba en las artes liberales. Vínculo entre el trivium y el quadrivium y el teatro clásico. En el ámbito del teatro clásico, estas enseñanzas eran esenciales para la formación de dramaturgos y actores. El dominio del trivium y el quadrivium se convertía en una herramienta vital para mejorar sus habilidades escénicas y profundizar su comprensión artística. Impacto del trivium y quadrivium en la zarzuela, por ejemplo. La influencia de estas disciplinas educativas se extiende también a la zarzuela. Compositores y libretistas que se beneficiaron de este aprendizaje poseían una sólida formación en múltiples áreas, lo cual refleja en la complejidad y riqueza de este género que combina la música y el teatro de manera magistral. Regresando a este diseño educativo de Aquino, no sería o no será hasta cuando las artes liberales pasaron a conformar la parte central del currículo. En las universidades medievales, el trabajo preparatorio del trivium seguían las enseñanzas superiores del quadrivium, esquema que ha pasado a conocerse como educación clásica y que no sufrió innovaciones de importancia hasta una nueva época de transformaciones intelectuales, el denominado Renacimiento del siglo XII. Para compartir un poco de la historia de las artes griegas desde la época de la América precolombina y sus inicios, me gustaría traer un poquito de lo que es nuestra cultura americana, el origen y cómo lo que acabamos de hablar puede verse reflejado en estas tierras diferentes y tan lejanas de lo que era la Grecia y lo que es la Europa. Entonces, en la América precolombina y sus inicios,
podemos hablar de uno de los ejemplos más importantes para la historia de la educación del continente americano. Como consecuencia, la presencia del colegio, me perdí. En la presencia del colegio de Tlatelolco, donde se impartieron las 7 artes liberales, disciplinas que eran solamente parte del currículum de las universidades medievales y de las cuales ya hablamos y estamos hablando en este seminario. Al iniciar este colegio no se necesitó comenzar con clases de español porque solo se seleccionaron niños que ya supieran leerlo y escribirlo, al menos parcialmente. Así, el plan de estudio giró en torno a 2 ejes. Primero, el formativo, que es el más importante por ser el que permitía el aprendizaje del latín. El trivium, gramática, retórica y lógica. Segundo, el complementario o el quadrivium, que era la aritmética, geometría y astronomía, ya le estamos diciendo y ya le hemos hablado, aún asociada con la astrología y la música. El Colegio de la Santa Cruz de Santiago Tlatelolco, difícil de pronunciar, pero así se llama. Fue la primera institución de educación superior de América, preparatoria para la universidad y destinada a los indígenas. Fue el centro más importante de las ciencias y las artes durante la primera mitad del siglo XVI en la Nueva España. Durante los 50 años de su funcionamiento, cito, el Colegio de Tlatelolco constituyó un establecimiento científico en el cual se cultivó preferentemente la medicina náhuatl y al mismo tiempo fue la escuela de ciencias políticas en las que se preparaba a los hijos de los caciques para que funcionaran como dentro del gobierno de los pueblos indios. Y se preparaban políticamente allí. Hacia 1533, los frailes franciscanos le encargaron al francés fray Arnaldo de Basacio la enseñanza de gramática, dada en lengua española a los indígenas. El obispo de Santo Domingo, Sebastián Ramírez de Fuenleal, fue el que propuso este proyecto a los miembros de la Orden de San Francisco. La instrucción se impartió en la capilla de San José en el convento de San Francisco de México. Ahí se hizo bajo la dirección, se hizo también en el mismo lugar en que se solía impartir la doctrina cristiana y diversos oficios bajo la dirección de Fray Pedro de Gante, fundador del Colegio de San José de Belén, de los Naturales o Colegio de San Francisco. Saliendo del tema, ya como ejemplo y como recomendación que la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional, dejamos a la consideración de ustedes, especialmente de las autoridades educativas, lo siguiente. Para integrar el arte de manera efectiva en la educación, es necesario que los educadores planifiquen cuidadosamente actividades artísticas y las incorporen en diferentes asignaturas. Algunas estrategias prácticas incluyen la realización de proyectos de arte relacionados con los temas que se están estudiando, la incorporación de la música y el teatro en las presentaciones o la invitación de artistas locales para que compartan su experiencia con los estudiantes. Es importante que los docentes reciban una formación y un apoyo para implementar con éxito las actividades artísticas en el aula. Hasta aquí nuestro seminario en el día de hoy. Espero que les haya gustado y que podamos tener sacar un poquito de conocimiento de todo esto que nos dejaron los antiguos de la Grecia. Bueno, continuamos
ahora y presentamos un pequeño video de Jordi Siacusa titulado Patético. Corre video. Patético. Quiero mi momento miserable, mis 10 minutos de envidia, unos instantes de celos y el rojo soplo de ira. Reclamo mi derecho a equivocarme, a defraudar a un amigo, al deseo incontrolado y de fallarme a mí mismo, a sentirme tan humano como soy y siempre he sido, como sois vosotros mismos. Jordi Siacusa es miembro de nuestra academia desde Valencia. Nos envió este video. Bueno, continuamos. Ahora tenemos en el día de hoy al doctor Luis Alberto Ambrogio, que presenta a los poetas y su relación con la cultura y la cultura social. Adelante, doctor, tiene la palabra. Bienvenido nuevamente. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adelante. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo le va? ¿Cómo se encuentra? Buenas tardes, Rosalía. Me encuentro bien, gracias a Dios, y un gusto de estar aquí con usted compartiendo nuestra pasión por la literatura, por la poesía. Bueno, ¿qué nos trae en este día? Porque me parece que tiene mucha importancia el día de hoy, no lo sé. Tengo la impresión esa. Sí. Bueno, voy a hablar dentro del tema que se está tratando, que es la poesía y la realidad sociocultural, cómo se entrelazan ambas ideas, porque están estrictamente ligadas. La poesía a menudo refleja las experiencias y los desafíos de la sociedad, y como voz del pueblo, permite a los poetas y a los lectores y a los traductores, porque todos son una misma cosa en el poema, a explorar la condición humana y obviamente transformar para mejor la sociedad. La poesía, al ofrecer una visión única de emociones, pensamientos, experiencias, imaginaciones humanas universales, es en todo momento una voz sociocultural impactante. Allí se refleja la identidad cultural de un pueblo, de cada uno de nosotros seres humanos, y los versos y susurros del poeta hablan en el corazón de la historia y la tradición. Y digamos, la habla hoy como la ha hablado hace 3.000 años, etc. Por eso todavía incluso leemos las obras de los griegos, de los romanos, etc. y vivimos esas realidades. Es increíble porque a veces el género poético precisamente no es necesariamente el más apreciado, y a veces se olvida porque es complicado. O sea, es un género peculiar, un género que en una palabra junta el pasado, el presente y el futuro, o sea, la memoria, la experiencia y el ideal de lo que puede ser. Pero el mundo, digamos, hay dos maneras de representarlo. Por una parte, hay una directa en que la percepción se acepta como real, es decir, la realidad se presenta a la conciencia por sí misma tal y como acontece. Pero por otra parte, por otro lado, existe una forma de representarse en el mundo de un modo que no es directo, sino que necesita de la intervención de, como dije antes, de la memoria, de la imaginación del sujeto para lograr una reconstrucción de la realidad. Y esto en realidad es lo que hace la poesía, es precisamente una visión del
del mundo, de la realidad, a través del corazón, de los sentimientos. Y entonces, de ese modo, a su vez, sirve para reconstruir la historia, es una herramienta social para la reescritura de la historia y también, por supuesto, para revivir la historia, esa realidad, rehacerla en un ideal, en una imaginación, etc. Como ejemplos, por ejemplo, en la escritura suramericana y centroamericana, Roque Dalton es una expresión de esto, porque ellos construían la poesía como herramienta social para la reescritura de la historia. Y eso incluso lo hace Rubén Darío también en su poemario como Azul, que se considera como el libro inaugural del modernismo hispanoamericano. Ahí recogía relatos con una gran variedad métrica, de los cuales el autor presentaba preocupaciones como la insatisfacción entre la sociedad burguesa, tan claramente retratada en el poema de ese libro, El Rey Burgués. Y así muestra la capacidad de la poesía para evocar emociones universales, como son el amor, la pérdida, la esperanza, el anhelo, los ideales, todo eso que trasciende diferencias culturales y lingüísticas, en el sentido de que son puentes emocionales entre los lectores de las distintas sociedades, comunidades, culturas, etc. Así la poesía se, digamos, postula como algo intercultural, porque promueve el entendimiento universal, la empatía, la valoración de la diversidad. Bueno, esa es la importancia de la poesía, la expresión cultural que radica en su capacidad de reflejar los valores, las tradiciones y las emociones de un pueblo. Por eso hablan de que el poeta es la voz del pueblo. Y también incluso con estudios hechos por Octavio Paz y Gabriela Mistral, ellos dicen que la poesía es un reflejo auténtico de la sociedad en la que se produce, capturando sus luchas, alegrías, penas, de una manera única y conmovedora y siempre transformadora. Bueno, muchas pueden ser los ejemplos por ejemplo, en la poesía de César Vallejo podemos contar con muchos ejemplos de esto, la poesía de Pablo Neruda, de Walt Whitman, en todos los poetas que hablan sobre la guerra, cómo, digamos, esa realidad se transforma luego también en una creación diferente. Bueno, en esta oportunidad, y voy a dejar para un segundo segmento ejemplos, por ejemplo, que voy a leer y compartir de Federico García Lorca. Hoy voy a acabar con un poema que es de mi propia creación y que se titula El peso de los cuerpos. Fíjense la analogía, fíjense en la metáfora, etcétera, de este poema que realmente habla sin hablar de las consecuencias reales de una guerra, que son los cuerpos desaparecidos, los cuerpos totalmente mutilados, asesinados, y que sin embargo nos hacen este poema precisamente llega a hacernos pensar en nosotros mismos. En la grabación, en el vídeo que van a ver, que digamos se ha hecho con respecto a este poema que yo compuse hace mucho tiempo, van a ver
cómo realmente el Rapsoda, que es Pepe de Elsass, con su voz y con toda la ilustración, ilumina este poema que escribí, como digo, hace mucho tiempo, precisamente cuando estaba viendo la realidad de los desaparecidos en mi país de origen, Argentina, y también la realidad de los resultados de la guerra de Vietnam, cuando vine aquí a Estados Unidos, y de otras tantas guerras que han sucedido y continúan sucediendo en el mundo. Entonces, el peso de los cuerpos, al fondo de las tumbas, al fondo de los mares, al fondo del murmullo de los vientos, decía Vicente Huidobro. Y dice, la sentencia de un cuerpo vence la apatía de los dioses, cuerpos dóciles ante la furia de las ondas, cuerpos aferrados al morir y resucitar y ser luego luminosos, cuerpos que son árboles, que son mares, que son tierra humedecida, que son clamor y ausencia, que avanzan en el viento y lloran, reclaman millones de veces el camino de vuelta, porque nunca pierden la memoria. Cuerpos espíritus que se elevan desafiando a la muerte, como una lumbre sin tregua, nosotros les damos a los cuerpos sus alas. Bueno, los dejo con la interpretación del Rapsoda Pepe de Elsass y espero que hayan disfrutado este segmento y disfruten ese poema, y que, como todo poema exitoso, lo es cuando realmente revive en el lector y en el mundo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana o en 2 semanas. Muchísimas gracias. Gracias a usted. La sentencia de un cuerpo vence la apatía de los dioses, cuerpos dóciles ante la furia de las ondas, cuerpos aferrados al morir y resucitar y ser luego luminosos, cuerpos que son árboles, que son mares, que son tierra humedecida, que son clamor y ausencia, que avanzan en el viento y lloran y reclaman millones de veces el camino de vuelta, porque nunca pierden la memoria. Cuerpos espíritus que se elevan desafiando a la muerte, como una lumbre sin tregua. Nosotros les damos a los cuerpos sus alas. Bueno, ahora compartimos el video que nos ha enviado la doctora Julia de Castro, que ella es miembro también de la Delegación de Madrid, y nos habla sobre un personaje muy importante, Miguel Delibes. Adelante, corre video. Buenos días, soy Julia de Castro, miembro de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional en la Delegación de Madrid, capítulo Reino de España. Y hoy quiero hablaros de Miguel Delibes, una pluma para la defensa de la situación de los campos, pueblos y gentes de Castilla.
No voy a ocultar que es uno de mis autores favoritos y es un hombre que nos ha acercado a estos territorios que llamamos la España vaciada y que él puso sobre la mesa mucho antes de que se empezara a hablar del fenómeno que está dejando nuestros pueblos sin vida y nuestros campos yermos. Miguel Delibes Setién nació en Valladolid en 1920 y murió con casi 90 años en la misma ciudad que lo vio nacer. Este prolífico autor, a caballo entre la generación del 36 y la del 50, no se reconoce en ninguno de estos grupos y se manifiesta independiente de cualquiera de ellos, como él mismo revela al ser entrevistado por Joaquín Soler Serrano. La hurañía, explica, es algo que me ha caracterizado desde niño, pero me parece que debo hacer una distinción. Sí me gusta reunirme con la gente y conversar. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. A mí me agradan los espacios abiertos, me gusta la naturaleza y también me alegra conversar con mis semejantes 1 a 1, 2 a 2, 3 a 3, pero no más. El joven Delibes estudia Derecho y Comercio y muy pronto ingresa como caricaturista en el periódico El Norte de Castilla, donde su afición a las letras se despierta con fuerza cuando empieza a redactar sucesos y necrológicas. Fue, sin embargo, el estudio del libro Curso de Derecho Mercantil de Joaquín Garrigues lo que, según él afirma, le pone en contacto con la literatura. Es una extraña manera. Con su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtiene el Premio Nadal en 1947. Y esto será lo que dará inicio a su carrera literaria, al tiempo que oposita y consigue plaza como catedrático de Derecho Mercantil en la Escuela de Comercio de su ciudad, lógicamente buscando la seguridad de los suyos. En 1952 pasa a ocupar la subdirección del periódico del Norte de Castilla y pocos años después se convierte en su director. Una labor que se ve continuamente dificultada por sus problemas con la censura debido a la denuncia impertérrita de la penosa situación en la que se encuentran los campesinos castellanos. Es una constante en Delibes, la denuncia de los problemas que sufren el campo castellano, sus gentes y sus pueblos, y así lo manifiesta en artículos como Castilla en escombros o La ruina de Castilla, en los que pone de manifiesto una acusación directa a la labor del gobierno. Aunque Delibes ponía la máxima atención en el vocabulario utilizado e instaba a sus redactores a buscar sinónimos que permitieran esquivar la censura, el contenido seguía siendo muy molesto para las altas instancias gubernamentales. Los problemas con el gobierno y la censura se acrecentaron con el inicio de la publicación del suplemento semanal El Caballo de Troya. Se trata de un cuadernillo de 10 hojas de crítica militante que se realizaba de forma urgente, según sucedían los acontecimientos. Con el abandono de algunos de los colaboradores como Francisco Umbral o Alonso de los Ríos, detenido por repartir propaganda ilegal, Delibes da un nuevo giro al cuadernillo para que se convierta en el altavoz de la cuestión agraria castellana, ganándose amonestaciones porque sus artículos hacían el juego al comunismo, según manifestaciones del ministro Fraga y de Barney. En el artículo Cara y Cruz de nuestros pueblos podemos leer: los pueblos de Castilla se debaten entre el miedo y el tedio, es decir, al temor de que la pobre cosecha actual se malogre por cualquier circunstancia. Hemos de añadir la total ausencia de estímulos que hagan siquiera llevadera la vida de nuestros medios rurales. O sea, el miedo que gravita sobre ellos durante 6 días de la semana no puede eludirse el séptimo sino mediante el sexo y el vino. La higiene, la urbanización, la menor confortabilidad, el salón recreativo, constituyen para el labriego castellano una quimera. En esta situación nada puede extrañarnos que la juventud, que confusamente barrunta mundos más halagüeños, escape del campo aunque sea para sumirse en la negra aventura del paro, del suburbio o de la chabola. Más actuales que nunca estos barruntos de Miguel Delibes a mediados del siglo pasado. Parece que muy poco ha cambiado, si no es a peor, en nuestro mundo rural. Ya hemos dicho que su forma de hacer periodismo
le plantea continuos problemas con el gobierno, lo que provoca su alejamiento forzoso de este, pero nos va a permitir disfrutar de su obra literaria a través de sus novelas, en las que no abandona la defensa de su filosofía vital a través de obras como El Camino, aquí tenemos un ejemplar, Siestas con viento sur, Diario de un cazador, Mi idolatrado hijo Sisí, La hoja roja, Las ratas, Los santos inocentes, tantos y tantos. Esta anterior, Las ratas, además de la vieja denuncia de la situación paupérrima en la que viven sus paisanos, añade el descubrimiento y puesta en valor del habla popular, las descripciones pormenorizadas y exquisitas de la naturaleza, la defensa del medio ambiente. Delibes se circunscribe a la vida en los pueblos y pequeñas ciudades del territorio castellano porque, según dice, la vida en una gran ciudad no me es tan familiar como la vida en una pequeña ciudad. Por otro lado, pienso que en una pequeña ciudad lo que el novelista tiene es un laboratorio mucho más eficaz que en una gran ciudad, para separar a las personas y estudiarlas más a fondo de lo que se pueden estudiar en Madrid, para calar un poco en la humanidad de mis personajes, que para mí es esencial. La guerra civil, la oligarquía de la vida rural, el abandono del campo, el retraso al que se ve condenado, los daños irreparables a la naturaleza que nos cobija y nos nutre, la destrucción y desaparición de ecosistemas, la extinción de especies autóctonas, los riesgos de los cambios en la explotación agraria, el poco valor que se da a la cultura popular son algunas de las denuncias recurrentes de Delibes también en sus novelas. Miguel Delibes es uno de los autores más galardonados de nuestro país. Podemos decir que cuenta en sus vitrinas con los premios más reconocidos, como el Príncipe de Asturias, el Premio de las Letras Españolas, el Premio Cervantes, el Premio Nacional de Narrativa concedido por su novela El hereje y hasta la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo. En 2006, los reyes Juan Carlos y Sofía le hacen entrega del Premio Vocento a los Valores Humanos por su defensa de la libertad ejercida a través del periodismo, su sensibilidad personal y literaria hacia los más desfavorecidos y su amor a la naturaleza. Se trata de su primer premio como periodista, después de haber obtenido todos los galardones literarios, incluida una candidatura al Nobel. En 1973 es elegido como miembro de la Real Academia de la Lengua, sillón en minúscula. Sus novelas han sido llevadas al cine, a la televisión y al teatro por grandes directores españoles, en muchas ocasiones, acercando de este modo su literatura al gran público. El director Mario Camus lleva al cine la 14ª novela del autor, Los santos inocentes, ambientado en un latifundio extremeño en la frontera con Portugal en los años 60 y una de las obras más importantes de Delibes. Imposible olvidar a Alfredo Landa y Francisco Rabal en sus interpretaciones de Paco y Azarías. También se estrena en el Teatro Marquina de Madrid la adaptación teatral 5 horas con Mario, por Josefina Molina, interpretada por Lola Herrera. Mi idolatrado hijo Sisí, con el título de Retrato de familia, el disputado Voto del señor Cayo. Luis Alcoriza dirige la versión cinematográfica de La sombra del ciprés es alargada, la novela Las ratas, adaptada cinematográficamente y dirigida por Antonio Jiménez Rico, El príncipe destronado, con el título de La guerra de papá, y muchas más. Este es un autor para ser leído, para ser seguido, para profundizar en todo lo que él nos cuenta y en todo lo que él nos dice, y además un luchador por, como ya hemos dicho, la libertad y el progreso. Espero que estas breves palabras os hayan picado el gusanillo e intentéis descubrir a Miguel Delibes en sus obras. Muchas gracias a todos. Hoy no lo tenemos trabajando con nosotros, pero sí nos ha enviado un libro que es su última producción, sumamente interesante. Este es el libro de Jaime Kosak, el doctor Jaime Kosak, que está trabajando ahora en la poesía
y nos ha enviado este libro titulado En cada fantasma un espejo. Muy interesante esta poesía del doctor Cossack, que le damos la bienvenida aquí a la academia, este librito, este poemario, que es muy interesante, muy bien narrado, muy bien escrito, muy hermoso. Lo recomendamos completamente porque él es un gran poeta y lo que trae aquí es muy, muy interesante. Entonces quisiéramos compartirlo con ustedes, así es que pueden ir a buscar este libro, creo que es en Amazon, lo pueden lograr allí y bueno, y en otras áreas de las redes. En cada fantasma un espejo, de don Jaime Cossack. Aquí está. Muchísimas gracias, doctor, por haberlo enviado. Muy interesante el trabajo suyo. Ahora tenemos un pequeño video también de Jordi Siacusa, que trata de una sola palabra, es como lo identifica. ¿Dónde? Corre video. ¿Dónde? ¿Dónde están las mañanas de domingo? La de los pantalones cortos y rodillas encostradas. ¿Dónde se fueron los gestos de la infancia? ¿Quién se llevó mi espada de madera? ¿Quién recalificó el patio del colegio? ¿Quién se quedó con la última pelota colgada? ¿Dónde quedó aquella Barcelona de tranvías jardineras en verano y de los cines de sesión doble y nodo? ¿A dónde se llevaron mis cuadernos de doble raya azul y cuadriculados? ¿Por dónde anda la caligrafía de plumilla del 5 y el tintero blanco de porcelana? ¿Quién limpió aquella mesa tan manchada? ¿Y quién escribió sobre ella el postrer tonto quien lo lea? ¿Alguien cepilló sus muescas astilladas? ¿Dónde fueron a parar las galopadas de combates de caballeros montados y el churro media manga y mango entero? ¿Quién se cosió los botones que tantas tardes de gloria me habían dado? ¿Y quién, al fin, se bebió la leche en polvo del plan de ayuda americano? Bueno, continuando con el programa, queremos presentar un video que nos enviaron desde la delegación de Salamanca en España, y esto se trata de un homenaje que le dieron a la poetisa Carmen Martín Gaita. Esto fue en el homenaje que le dan a esta poetisa. También están celebrando el Día Mundial de la Poesía, y por esa razón ellos hacen este evento y lo enviaron, lo compartieron con nosotros un poquito. Ya ha pasado los días, pero el video está muy interesante y queremos compartirlo con ustedes. Adelante, corre video. Carmen Martín Gaite nació en Salamanca el 8 de diciembre de 1925. Conmemoramos este año de 2025 el centenario de su nacimiento, 25 años después de su partida el 23 de julio del 2000 en Madrid. Carmen, nuestra Carmiña, fue una mujer muy creativa. Dejó constancia de ello en sus múltiples obras, Entre visillos, Caperucita en Manhattan, El cuarto de atrás, con muchos premios a sus espaldas: Premio Nadal, el Premio Nacional de Literatura de Narrativa, el Premio Príncipe de Asturias de las Letras Españolas, el Premio Nacional de las Letras Españolas. Pero aún así, Carmiña era esa Carmen que le confesó a una amiga haber rechazado formar parte de la RAE, diciendo: «Cada día detesto más la cultura oficial y amo más mi independencia». Quizá lo menos conocido sea su poesía. A rachas, así tituló siempre sus ediciones de poesía, porque sus versos llegaban de forma inesperada, luminosa.
Se refiere así a las fugaces visitas de la poesía. Irrumpía en mi casa sin previo aviso, como un amigo calamitoso y algo enfermo que busca cobijo en un raro recinto aún milagrosamente indemne del naufragio, donde nadie le va a echar en cara sus ausencias. Se presentaba y le inundaba todo con su olor a eucaliptus, intempestivamente, igual que se largaba luego sin despedirse, a rachas. Una, dos y tres, escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. Jugaba con naranjas, les mordía el zumo, arrancaba tomillo. Niña de humo, niña de humo. Baja a la calle, vuelve a subir. Las estrellas la miran, no se quiere dormir. Cuéntame un cuento, cuéntame 100, dame la mano. Se la llevaba el viento de aquel verano. 1, 2 y 3, escondite inglés. A esa niña de rojo ya no la ves. Farmacia de guardia. No es Valium ni Orfidal, no me ha entendido. Se trata de la fe. Sí, de la fe. Comprendo que es muy tarde y no son horas de andar telefoneando a una farmacia con tales quintaesencias. Lo que yo necesito para entrar confiada en el vientre del sueño es algún específico protector de la fe. ¿Que le ponga un ejemplo más concreto? Pues no sé. Necesito creerme que este saco cerrado por la boca y en cuya superficie se aprecia la joroba de envoltorios estáticos puede volver a abrirse alguna vez, a provocar deseos y sorpresas bajo la luz del sol y de la luna, bajo el fervor clemente de los dioses del mar, o volver a sentir lo que era eso. Y ni siquiera necesito tanto, y ya es menos lo que pido, simplemente creerme que un día lo sentí intempestivamente, cuando más descuidada andaba de esperarlo, y supe con certeza que sí, que se podía, que un corazón doméstico, cuando al fin se desboca, es porque está latiendo sin saberlo desde otro muy cercano. Ya, que no tienen nada. Pues perdone. Comprendo que es muy tarde para hacerle perder a usted el tiempo con tales quintaesencias. Ya me lo figuraba. Buenas noches. Me pesas como un fardo, primavera. No tengo fuerzas para alzar de nuevo la antorcha de mi risa y de mi engaño contra tus hojas nuevas. Ya no es tarde ni es noche. En la plaza los pájaros se persiguen, antiguos. En la plaza se encienden los faroles. Me pesas, primavera, henchidos de tu zumo. Los niños se han perdido de la tierra. Buscan aquel palacio de ahora mismo, apagado de pronto en el ocaso, apagado al final de sus veredas. Antigua tarde, pájaros antiguos, bajo un cielo cuajado de lunares, se encienden los faroles y se pierden los niños. Me tumbo boca abajo. No tengo fuerzas para alzar de nuevo la antorcha de mi risa y de mi engaño. Primavera de luz inabarcable, me pesas como un fardo. Luna llena. Fuera del mundo, ausente, mellada contra andamios. Has nacido otra noche, con tus venas azules, igual que un globo inflado. Luna llena. Globo inflado te llamo, otros rostros de muerta, nave farol pandero o blanca rebanada o novia o meretriz te llamaron por turno. A tu luz se acogieron deslumbrados, tristes y balbucientes los poetas, frioleros y turbios, estremecidos los enamorados. Te invocaron sin tregua a lo largo de un río subterráneo de palabras marchitas que viene desde Safo y Rosalía
a morir en mi boca. Jugamos a invocarte, levantamos antorchas de mentira que solo manosean tu vestido de tul. Y tú, intacta y desnuda, te escapas luna llena, subiendo apenas perceptiblemente, navegando la noche con oblicuo reflejo, como si nos oyeras, como si nos miraras. Nadie te alcanzará, ni por tu hueco abierto a incógnitos paisajes ha atravesado nadie. Tú rozas con tu luz la otra ladera. Muerte necia. Se me ha gastado el día, atropelladamente en idas y venidas, en gestos y recados que al hacerlos juzgaba necesarios. Desperdiciado, débil y oscilante, el número XN de mis días era un cabo de vela y afuera lucía el sol de la mañana. El sol se hunde en silencio y sopla las bujías y se envuelve en su manto como un rey. El número XN de mis días murió de muerte necia. Ahora lo estoy llorando cuando veo a las nubes ponerse un traje grana para morir también. Descarrilamiento. Nos hemos despertado, la máquina hecha añicos, disparados a miles de kilómetros, con este malestar de madrugada en un campo sin árboles entre pavesas frías, magullados los huesos y seco el paladar. ¿Cómo pudo ocurrir el descarrilamiento? Ahora mismo, hace un rato, ya no sé si te acuerdas, íbamos por el campo en un tren rojo de pitidos triunfales y el aire se metía por todas las ventanas. Ahora mismo, hace un rato, deja que te lo cuente, tuvimos en las manos palancas, manivelas y clavijas de una locomotora que inventábamos casi sin darnos cuenta. Éramos fogoneros, viajeros, revisores en aquel gran tinglado fulminante solamente habitado por nosotros. ¿Te parece, te dije, a 200 por hora? Y tú manipulabas allí gesticulando a la luz de las chispas que nacían. Nos hemos despertado entre pavesas frías, magullados los huesos y seco el paladar en un paisaje inhóspito. ¿Cómo pudo ocurrir el descarrilamiento? A ella le gustaba leer sus poemas en público, así que estaría encantada con esta lectura homenaje que hemos querido hacer los miembros de la Delegación de Salamanca en su memoria a esta escritora salmantina. Ahora vamos a ver los videos de Alba Learning con sus audiolibros. Adelante, corre video. Buenos días a todos, estimados amigos de Literatura Visión. Quiero aprovechar la oportunidad que me brindan para invitarles a visitar nuestra biblioteca, en la que encontrarán libros y audiolibros de las más variadas temáticas y autores de todas las épocas y nacionalidades. Les ofrecemos poesía, ensayo, cuentos, novelas. Todo lo que pensamos puede gustar a nuestros lectores y atraerlos para hacerles amar la lectura. Ese es nuestro único objetivo, el promover el amor por los libros y el respeto por los autores, muchos de los cuales casi han pasado al olvido, y son precisamente esos los que nosotros queremos rescatar para que los miles de lectores que nos visitan a diario puedan disfrutar de la belleza de sus obras. Cervantes, con su Don Quijote de la Mancha y las novelas ejemplares, Jorge Isaacs,
con su novela María, Gustavo Adolfo Bécquer con Las rimas y leyendas, Santa Teresa de Jesús y cientos de autores más le esperan en nuestra página. Muchas gracias. Saludos y mis respetos desde España. Bueno, continuamos. Y antes de llegar a los estelares de Literatura Visión, la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional se une a este problema que hemos recibido, a esta noticia que hemos recibido desde Perú. En el día de antes de ayer, el día 13, el domingo, Perú está de luto y llora la muerte de Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, quien fuera novelista, ensayista, periodista y conferencista hispano-peruano y Premio Nobel de Literatura. Falleció en Lima, Perú, a los 89 años. Hace 2 días, el pasado domingo, día 13, Jorge Mario Pedro Vargas Llosa, que nació en Arequipa, Perú, el 28 de marzo de 1936, dijo en uno de sus momentos, y conservamos este pensamiento, y dice: al Perú yo lo llevo en las entrañas, porque en él nací, crecí, me formé y viví aquellas experiencias de niñez y juventud que modelaron mi personalidad, fraguaron mi vocación, y porque allí amé, odié, gocé, sufrí y soñé. Esto lo dijo él en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en el año 2010. El 7 de diciembre del 2010, al recibir el Premio Nobel de Literatura, un galardón concedido, según dijo entonces el Comité Técnico del Premio Nobel, que fue entregado por su cartografía de las estructuras de poder y sus mordaces imágenes de la resistencia, la revuelta y la derrota del individuo. Soy un escritor diurno, dijo entonces. Tengo una disciplina que se repite, esté donde esté. Yo generalmente me levanto muy temprano porque duermo muy pocas horas. Nunca he necesitado muchas horas de sueño. Vargas Llosa fue parte de los años 60 de un movimiento político literario conocido como el boom latinoamericano, al que pertenecían escritores como Julio Cortázar, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes, entre otros. Para él, dijo en una entrevista de la época, el boom posibilitó el descubrimiento de una literatura que estaba marginada, posibilitando que la obra de grandes autores como Jorge Luis Borges y Octavio Paz pudieran trascender las fronteras. La Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y Literatura Visión lamentan el fallecimiento de uno de los más grandes novelistas de nuestra época. Descanse en paz, Mario Vargas Llosa. Adelante, corre video. El poema Ágape de César Vallejo apareció en los Heraldos Negros el año 1919. Ágape. Hoy no ha venido nadie a preguntar, ni me han pedido en esta tarde nada. No he visto ni una flor de cementerio en tan alegre procesión de luces. Perdóname, Señor, qué poco he muerto. En esta tarde todos pasan sin preguntarme ni pedirme nada. Y no sé qué se olvidan y se queda mal en mis manos como cosa ajena. He salido a la puerta y me da ganas de gritar a todos, si echan de menos algo, aquí se queda. Porque en todas las tardes de esta vida, yo no sé con qué puertas dan a un rostro y algo ajeno se toma el alma mía. Hoy no ha venido nadie y hoy he muerto qué poco en esta tarde.
Bueno, continuando con el programa, vamos ahora hasta los estelares de Literatura Visión. Y hoy presentamos a José Luis Marín Aranda desde España, desde Madrid, que nos trae una historia muy interesante, muy personal, muy individual y muy bonita. Le damos las gracias a José Luis Marín Aranda por este trabajo tan hermoso y les damos a todos ustedes una despedida deseándoles una semana hermosa con muchas alegrías, muchas bendiciones, mucha salud y mucha poesía. Desde aquí, desde la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional y Literatura Visión, nos despedimos. Hasta la próxima, en que estaremos nuevamente con ustedes con nuevos seminarios y nuevas estructuras de la literatura. Hasta entonces, vamos por más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Queridos amigos todos de la Academia Norteamericana de Literatura Moderna Internacional. Me llamo José Luis Marín Aranda y soy escritor y poeta. También hago pintura, ilustro mis libros, siempre en un plano, digamos, amateur, no profesional, aunque, bueno, es una cosa que vengo haciendo desde hace ya muchos años. Les quiero contar una pequeña, digamos, historia, un pequeño relato que me acaeció hace ya algunos años, hace ya por lo menos unos 12 años, en una visita que hice al Museo del Prado. Bueno, como ustedes saben y conocen, el Museo del Prado es una de las pinacotecas más importantes del mundo, en donde podemos ver allí a todo tipo de artistas, pintores, que, bueno, que tienen ahí sus cuadros depositados a través de las colecciones que el Prado ha tenido y las adjudicaciones se han hecho y también bueno, las aportaciones de gente que de manera desinteresada ha podido donar sus cuadros al Prado. Allí están, como digo, los grandes de la pintura del mundo, no solo la española. Pues bien, inicié una visita, como digo, hace ya bastantes años con mi suegro, que fue profesor y él acostumbraba a llevar allí a los alumnos a enseñarles y a hablarles de los cuadros, de los pintores. Y la verdad es que me pareció interesante acudir allí con él para que me fuera un poco relatando su visión de determinados cuadros bueno, que yo tenía interés en oír un poco la versión que él tenía de todo esto. Bueno, estuvimos allí visitando varias salas, fuimos a ver el Bosco, que visita obligada, fuimos a ver a Velázquez, a Rubens, estuvimos viendo también las pinturas de Goya. Bueno, realmente estuvimos allí como varias horas, prácticamente una mañana. Yo soy amigo del museo y tenía un pase que podíamos estar todas las horas que quisiéramos. Entramos también muy temprano precisamente por tener esta posibilidad de ser amigo. Bien, pues después de la visita, era ya como cerca de la 1 de la tarde, pues cuando ya nos íbamos a marchar, le dije que ya prácticamente la visita había terminado para los cuadros que yo quería realmente ver. Y entonces se le ocurrió, me dijo una cosa que a mí me sorprendió. Me dijo, bueno, vamos a ver, antes de irnos, me gustaría ver la Gioconda. Y le dije, hombre, Agustín, a ver, la Gioconda creo que no está aquí. La Gioconda, no sé si se confunde, pero la Gioconda está en el Prado, o sea, perdón, en el Louvre. Está en París, no aquí en el Prado. Y me dijo, no, 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 a ver, en el Louvre de París hay una Gioconda, pero aquí hay otra. Claro, yo no sabía esta circunstancia y me sorprendió mucho. Entonces, bueno, pues dije, bueno, vamos a buscar el cuadro, a ver dónde está. Lo miré en la relación de cuadros del Prado, en una guía que nos dan allí a la entrada,
y bueno, y no aparecía. Entonces me dijo, bueno, hay que preguntarle a alguien que lleve por aquí algún tiempo y que sepa dónde puede estar ese cuadro. Entonces me acerqué allí a alguno de los asistentes que había por las salas, me pregunté a varias personas y ninguno me supo dar seña de dónde estaba, nadie se dio por aludido. Es más, alguno me dijo, no, pues es que la Gioconda está realmente en París. Y mi suegro insistía y me dijo, no, no, a ver, vamos a preguntarle a alguien que lleve varios años, que vamos, muchos años, que no sea alguien que esté aquí de manera más reciente, vamos reciente, pues 8, 10, 12 años. Y nos fuimos a ver a un señor que ya tenía pinta de jubilarse, un señor bastante mayor. Y cuando le pregunté, oiga, quisiéramos ver un cuadro que hay por aquí, que creo que está expuesto, que es la Gioconda. Y me dijo, ah, pues sí, efectivamente. Claro, cuando este hombre nos dio señas de que la Gioconda estaba en el Prado, francamente me quedé absolutamente sorprendido. Bueno, pues nos dijo la sala, era una sala que estaba en el primer piso, pero ya en el sótano, y me dijo, por allí en la sala, no recuerdo bien si es la 50 o la 52, el cuadro está expuesto. Dijo, pero es un cuadro que no está todavía bien tratado. Bueno, es un cuadro que van a notar ustedes que está como sucio y que es un cuadro que tenemos aquí expuesto, pero es muy antiguo y no se ha restaurado y tal. Bueno, nos fuimos los dos a ver el cuadro y allí estaba, efectivamente, allí estaba la Gioconda en un cuadro de un tamaño de como de 50 por 60, una cosa así. Y bueno, efectivamente estaba el cuadro muy sucio, no se veía más que la figura, estaba la cara de la Gioconda, de una manera muy parecida a la Gioconda parisina, pero claro, el cuadro no tenía vistosidad ninguna porque realmente, pues bueno, faltaban datos, o sea, faltaba limpieza. Bien, nos marchamos, etcétera, seguimos nuestra vida normal y al cabo como de aproximadamente unos, no sé, 8 o 10 meses, leo en un periódico que el Prado había iniciado la limpieza de la Gioconda madrileña. Y bueno, la verdad es que no sé cuánto tiempo estuvo en limpieza y cuánto estuvo en restauración, pero aproximadamente al año y medio, 2 años, el cuadro estaba expuesto de nuevo con una gran profusión de noticias que dieron y señales de que el cuadro había quedado precioso, que estaba muy bonito, etcétera, etcétera. Bueno, volví al Prado para verlo y efectivamente no tenía nada que ver con el cuadro que yo había visto anteriormente. El cuadro tenía una luminosidad extraordinaria, tenía un paisaje de fondo precioso con unos tonos azulados y verdes. La figura de la Gioconda estaba también muy resurgía sobre todo ese cuadro. Y bueno, leí un poco la crítica que había de todo esto y llegué a enterarme que de alguna forma estaba atribuido, obviamente, a la escuela de Leonardo y al mismo tiempo incluso decían que podría ser hasta el propio Leonardo que hubiera puesto allí su mano y sus pinceles para dar los principales toques o retoques a la figura. Em, Hoy está en exposición, se puede ver. El cuadro es precioso, o sea, a mí me encanta. Es un cuadro, no recuerdo en qué sala está, pero quienes tengan interés pueden ir a verlo. Y bueno, a mí realmente me ha sorprendido esta historia, me sorprendió y la he contado en algunas ocasiones, incluso creo que hice algún relato sobre ella por escrito. Porque, claro, es algo no se conoce, no se sabe. Se habla mucho de pinturas importantes que hay en el Prado, pero no se habla de la Gioconda, digamos, española o la Gioconda madrileña. Y yo invito a quienes quieran a que vayan por allí y que lo vean y bueno, que me pregunten por este cuadro. Supongo que ya estará puesto en toda la lista de cuadros del Prado y que capten un poco la vistosidad que tiene, lo maravilloso que es. Les he contado esta historia porque muchas veces hay cosas que pasan muy desapercibidas. Yo creo que
Esto no es muy conocido de todo el mundo y les invito, como digo, a que hagan una visita y lo conozcan. Muchas gracias, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis. Un saludo cordial para todos. Thank you.